un noble desconocido, pero que resultó ser profético al predecir la Segunda Guerra Mundial 30 años antes, el ascenso de China 100 años antes, y que ayudó a China a convertirse en una república, poniendo fin a miles de años de dinastías. El joven aventurero Homer Lea fue un estratega militar, escritor y activista político nacido en 1876 y que murió en 1912, conocido por sus visiones proféticas y estrategias innovadoras, particularmente relacionadas con la geopolítica y las relaciones internacionales. Lea ganó reconocimiento con la publicación de su libro más influyente, titulado The Valor of Ignorance, o en portugués El valor de la ignorancia, lanzado en 1909. En el video de hoy vamos a ver la teoría de Homer Lea, un geopolítico desconocido para la mayoría de los amantes de la geopolítica, pero que tuvo una profunda y enorme influencia en el mundo, como lo conocemos hoy. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas, para que puedas seguir trayendo contenido de geopolítica real para ustedes. Tu apoyo es absolutamente fundamental para la continuidad del canal Geopolítica Mundial. Mi nombre es Adrián Peta y este es Geopolítica Mundial. Para comprender la visión de Homer Lea debemos unir los análisis estratégicos, militares y geopolíticos. En dos libros suyos, El día del saqueo, 1912, y el más famoso, El valor de la ignorancia, 1909. Homer Lea afirma que la fuerza física y militar son clave para la existencia y prosperidad de una nación, así como el vigor físico del hombre es equiparado a la fuerza militar de las naciones, reforzando que la capacidad de defensa y conquista es esencial para el crecimiento y éxito de un país. Él, entonces, destaca que los ideales, las leyes y las constituciones son solo manifestaciones temporales y existen solo mientras esa fuerza vital permanezca. Y de la misma manera que la fuerza física alcanza su punto máximo en la madurez del hombre, las conquistas militares de una nación marcan el auge de su grandeza física. Para él, el declive de la fuerza física en un individuo indica enfermedad o vejez, así como la disminución de la fuerza militar de una nación marca su declive. Luego, si no hay un renacimiento nacional, el declive se instalará y el resultado será inevitablemente sombrío, como sucedió con innumerables naciones que, por ser vanidosas, no lograron prever su propia caída y la de sus estructuras de gobierno frágiles. Él analiza la historia de la humanidad y revela que en un ciclo de unos 3.400 años solo hubo menos de 234 años de paz, con naciones sucediéndose unas a otras, con una secuencia de su surgimiento, declive y caída, siendo que todas ellas fueron consecuencias. Construido por arquitectos que eran generales, albañiles que eran soldados, cucharas de albañil que eran espadas y con piedras que eran las ruinas de estados decadentes. Sus periodos de grandeza siempre coincidieron con su poderío militar y la expansión que venía de él. El auge de la grandeza de esas naciones ocurrió justo cuando la expansión estaba por terminar, porque él piensa que no existe estancamiento en la vida de una persona ni de una nación. Así, la existencia nacional está gobernada por una ley invariable. Las fronteras de las unidades políticas nunca permanecen estacionarias, deben expandirse o encogerse. Explica que el desarrollo político de China es similar al de otras naciones, tanto de Occidente como de Oriente. China construyó su propio avance y civilización sin depender de otras civilizaciones del mundo. Pero China también pasó por periodos de vigor físico y determinados periodos físicos. China estaría compuesta por unidades políticas que se alternan entre decadencia y renacimiento a lo largo de su existencia. Pero hay una diferencia de China con respecto a otros, según él, que es el hecho de que tuvo la suerte de tener un entorno natural que la protegió y favoreció su continuidad. A lo largo de los siglos, las montañas inaccesibles del Himalaya, los desiertos inhabitables de Gobi y Shamo, bosques impenetrables en Siberia y Nubia al sur del país, estepas hostiles a la presencia humana y mares relativamente vacíos contribuyeron a su aislamiento, en su defensa y en la preservación de la raza china en su continuidad histórica. Hasta el siglo XIX, China fue casi inaccesible para las naciones europeas, siendo considerada un reino mítico llamado Cathay, ubicado en algún lugar de las joyas del Mar del Este.
Así, a partir de ese siglo, el siglo XIX, la situación cambiaría drásticamente, con China enfrentando desafíos cada vez más complejos. Al final de cuentas, ahora, las amenazas no venían solo del norte, sino también del este, sur y oeste. Potencias europeas y Japón surgieron como fuerzas influyentes que amenazaban la existencia y la grandeza de China. Estas potencias establecieron sus propias colonias en China y buscaron dividir y conquistar el país. Romer argumenta que, así como los individuos no pueden concebir su propia muerte, las naciones tampoco pueden comprender su propia extinción, incluso cuando parece inevitable. Destacando que la historia de la República Americana hasta el presente ha seguido los mismos patrones de las fuerzas elementales que dieron origen a otras naciones y gobernaron su crecimiento. El país se construyó mediante el combate y la conquista de tribus indefensas, como lo hicieron otras naciones antes. Pero las conquistas de América se hicieron sobre naciones y aborígenes que eran desproporcionadamente más débiles, lo que hizo que sus guerras fueran destructivas. En vez de promover conceptos militares de calidad, es decir, el concepto de guerra en las Fuerzas Armadas estadounidenses se dio no enfrentando amenazas serias, sino amenazas mucho inferiores. ¿Cuál es la diferencia entre industrialismo y comercialismo y cómo pueden influir en el destino de una nación? Describe el industrialismo como el desarrollo de industrias y riqueza potencial de una nación. Él es considerado incidental al progreso nacional y no el objetivo de la grandeza nacional. Pero también tenemos el comercialismo, que es la utilización del industrialismo para la gratificación de la avaricia individual. El industrialismo es el esfuerzo de un pueblo para cubrir necesidades humanas. El comercialismo explota ese esfuerzo para beneficio propio. Él discute para abordar la importancia del desarrollo militar, pues mientras el industrialismo está relacionado con la considerado un instrumento de actividad, él considerado uno de actividad, el instrumento de actividad, él se volvió loco, él es considerado un presidente, o él es considerado presidente, o él se volvió loco. Él perdió la planificación anglosajona. Pero, ¿cuáles serían esos peligros para Estados Unidos y el Imperio Británico según Homer? Para ello describe el escenario geopolítico de la época. En el Día del Sajón de 1912, él divide los intereses sajones, especialmente ingleses, en áreas clave: América, India, Pacífico, Asia Oriental, Rusia y Europa. Sobre América, él dice que el futuro de la relación política entre el Imperio Británico y América será determinado por la convergencia de los intereses canadienses, los intereses estadounidenses y los intereses europeos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando esos tres países se alinearon debido a una amenaza que surgía en Europa? Con respecto a la India, él es profético. Si no fuera por la India, la nación británica estaría confinada al Reino Unido y a América, ya que, mientras Inglaterra domine la India, su posición como imperio se mantendrá incontestable. Por eso, él se muestra preocupado por un posible nacionalismo indio, donde dice que la pérdida de la India sería un golpe vital para el imperio británico. Hablando de la importancia estratégica y política de la India, él afirma que la retención de la India depende de la supremacía militar del imperio, tanto en la India como en sus fronteras, argumentando que la pérdida de la India podría ser más perjudicial para el Imperio Británico, incluso más que un ataque directo a las Islas Británicas. Él resalta la importancia de la India como posición estratégica en Asia y África, estableciendo 11 triángulos que lo demuestran. Las primeras resultan de la actuación dentro de lo que él llama leyes de estrategia política y militar, que otorgan capacidad ofensiva y defensiva, además de total seguridad a las regiones. Siendo al oeste, él incluye Arabia y la costa este de África. De Adem a Ciudad del Cabo, al sur, incluyendo todo el Océano Índico, el sudeste, Australia y Nueva Zelanda, y al este la península malaya y los asentamientos del estrecho de Malaca. Estos 11 triángulos estratégicos tienen, fuera de la India, 3 centros subsidiarios. El primero, Asia Menor, siendo el centro de la esfera occidental el Triángulo Seychelles. Mauricio Diego García, siendo el centro de la esfera sur, y Singapur el centro del este.
Y por eso él ha demostrado en el libro una preocupación respecto a un renacimiento del nacionalismo indio bajo dominio británico, y cómo el crecimiento del nacionalismo eventualmente llevaría al renacimiento de la militancia. Un dato poco conocido es que Lea Homer fue muy leído en Japón, especialmente por el alto mando militar imperial, siendo que las estrategias del imperio japonés se basaron en las teorías de Mahan y del propio Lea Homer, y no por casualidad, porque los japoneses, a través de sus altamente eficientes servicios de espionaje, intentarían incentivar el nacionalismo indio para debilitar la posición británica en Asia, porque sabían que si la India se perdía para los británicos, los días de Londres como superpotencia global estarían contados. Un hecho que resultó profético porque, aunque los japoneses no lograron eso, al menos consiguieron estimularlo, de modo que, al inicio de la Guerra Fría, la pérdida de la India llevaría a Inglaterra a perder su estatus de imperio en el Pacífico. Menciona la importancia de mantener el equilibrio político y militar. Él dice que la defensa de Australasia, es decir, Australia y Nueva Zelanda, depende completamente de la integridad y continuidad del Imperio Británico. Mientras el imperio se mantenga, la seguridad de Australasia estaría garantizada. Pero si el imperio se perdiera, la dominación sajona en el sur del Pacífico también llegaría a su fin. Él muestra preocupación por la expansión poblacional del norte de Asia hacia Australasia y la necesidad de defensa militar para impedir la inmigración asiática, específicamente china y japonesa, argumentando que la capacidad defensiva de Australasia por sí sola no sería suficiente para impedir la toma de sus territorios por cualquier poder que controlara los mares de la región. En Asia Oriental, él critica la alianza entre el Imperio Británico y Japón, señalando sus consecuencias negativas para ellos. Él compara el ascenso de Japón con el ascenso de Inglaterra, resaltando que el control marítimo es fundamental para la defensa y expansión de una potencia insular, es decir, de una isla. Él prevé que Japón tendría un papel significativo en Asia y el Pacífico, y que su control sobre el Pacífico sería cada vez más absoluto, mientras que el control británico sobre el Atlántico sería cada vez más incierto. Básicamente, él describió el mundo de 1940, 31 años antes, porque él creía que el imperio japonés querría extender sus fronteras marítimas al este de las islas hawaianas y al sur de Filipinas, y que las posiciones del imperio británico de Hong Kong, Singapur y Australasia ya estarían en manos de los japoneses en caso de guerra. También porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico fue derrotado, perdió rápidamente Malasia, Singapur y Hong Kong. Además, él predijo que Japón priorizaría la posesión de Filipinas, porque al conquistar esa región, Japón completaría su cadena de fortalezas insulares, desde la península de Kamchatka hasta el Océano Índico, con la cual se conectaría con Asia desde Occidente. Fue exactamente la estrategia que Japón intentó en la Segunda Guerra Mundial. Pero además de Japón, él también muestra preocupación por Rusia, que para él es un imperio inconstante, en expansión y crecimiento a lo largo de los siglos, siendo que su expansión no depende de la suerte, sino que es el resultado de un plan preestablecido. Él menciona cómo, durante el siglo XVIII, Rusia consolidó sus fronteras y siguió con su plan de expansión, que había sido decidido durante el siglo XVII. Con una serie de guerras y conquistas, Rusia alcanzó sus objetivos de expansión en direcciones estratégicas. Buscó expandirse hacia el noroeste para conquistar los territorios suecos en la región del Báltico, hacia el oeste para obtener partes de Polonia, hacia el sur para ganar acceso al Mar Negro y crear inestabilidad en Turquía, y hacia el sureste para conquistar el Mar Caspio y el Cáucaso. Por último, Rusia se expandió hacia el Pacífico, anexando territorios como Amur, Ussuri, Kamchatka y la península de Kwangtung. ¿Qué hizo que Rusia se convirtiera en una potencia tanto en Europa como en Asia? Él menciona cómo Rusia también fue eficiente no solo en expandir su territorio, sino también en consolidar sus conquistas, unificando todas esas vastas regiones en un solo imperio. Y dada la derrota ante Japón en 1905, su establecimiento en Asia y Alemania, estableciéndose en el Bósforo y Europa del Este,
Rusia terminaría marchando hacia el sur a través de Persia hasta llegar a la India, el punto débil del Imperio Británico, y como dije, menciona a Alemania como una gran preocupación, viendo que en su futuro, es decir, en 1912, sería inevitable una guerra entre el Imperio Británico y el Imperio Alemán que se concretaría solo 2 años después en la Primera Guerra Mundial. En el futuro, un conflicto que él llama constante. Él dice que Alemania, así como otras naciones, está sujeta a lo que él llama fuerzas e influencias que moldean su existencia y desarrollo, siendo una de esas influencias el entorno político en el que la nación está inserta, pues la expansión de una nación ocurre hacia áreas donde el poder de resistencia es menor y la motivación para expandirse es mayor. Por eso, Dinamarca, siendo una de las esferas estratégicas de Europa, sería esencial para el poder germánico. Después seguiría Holanda, que con sus puertos le daría a Alemania la oportunidad de atacar las islas británicas, desde donde los alemanes también adquirirían las posesiones coloniales de los Países Bajos, estableciendo el poder alemán en Oriente, en la costa norte de América del Sur y en las islas holandesas de la parte sur del Mar Caribe, aislando así el poderío inglés. Y por último, Austria, que daría la proyección teutónica sobre el Mediterráneo y Asia Menor, que es la actual Turquía. Por cierto, él menciona cómo la soberanía austriaca parecía estar cerca de un gran final y que probablemente sería anexada pronto. Así, proféticamente, surgen los 3 poderes que señalarían el fin del Imperio Británico: el ascenso alemán en el oeste de Eurasia, el ascenso japonés en el este de Asia y Rusia, presionando hacia la India, el talón de Aquiles de los sajones. Lo que básicamente es la predicción de la Primera Guerra Mundial con Alemania, que por sí sola ya fue suficiente para corroer el Imperio Británico. La predicción de la Segunda Guerra Mundial con Alemania y Japón, que desarticularía el Imperio Británico. Y, finalmente, la Guerra Fría contra Rusia o la Unión Soviética, que acabaría enterrando de una vez por todas al Imperio Británico. Pero si Inglaterra parecía, en su visión, que iba a atravesar esas luchas en el futuro, él también prevé cómo el escenario geopolítico en el Pacífico empujaba hacia una futura guerra de Japón con Estados Unidos. Él menciona que décadas atrás Japón era casi un mito y el Imperio Alemán solo una posibilidad geográfica, pero que entonces ya eran considerados iguales y en muchos aspectos superiores en fuerzas. Y eso sucede solo porque no se volvieron excesivamente dependientes del industrialismo. Pero, desde la época de Bismarck hasta ese momento, reconocieron la inmutabilidad de esas leyes, y han mantenido y continuamente se están preparando para mantener en el futuro el equilibrio entre su expansión industrial y el desarrollo político. Él dice que si Alemania y Japón siguen reencontrando y resistiendo las influencias perjudiciales, como el feminismo y el charlatanismo político, aunque no aclara a qué se refiere, ellos, en poco tiempo, terminarían formando una alianza para dividir el mundo entre ellos. Recordando que él dice esto 31 años antes del pacto tripartito entre Japón, Alemania e Italia. Entonces, esa inevitable guerra entre Japón y Estados Unidos es para él vista como la consecuencia de un cálculo geopolítico. La salida de China como fuerza regional debido a la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894, donde Japón ganó, la salida de Rusia como posible actor en el Pacífico por la Guerra Ruso-Japonesa en 1905, donde Japón también ganó, y esa eliminación gradual de Inglaterra y el equilibrio europeo en 1905, o sea, solo quedaban 2 actores para dominar el área asiática del Pacífico. Y para él, la interdependencia comercial de los 2 países, Estados Unidos y Japón, no sería suficiente para prevenir una guerra. Así, notamos que en su tesis, él sintetiza que las naciones proyectan su fuerza externa hacia donde hay menos resistencia y mayor importancia, que ellas pasan por ciclos de nacimiento, fortalecimiento y eventualmente decadencia, en caso de que no haya un renacimiento, y que hay una especie de selección natural geopolítica, pues la eliminación de fuerzas regionales menores lleva a que queden 2 actores mayores, que eventualmente colisionarán directamente en una guerra,
y él, en su mapa táctico, básicamente demuestra la importancia de la Renania, que después sería descrita por Speakman como la zona más importante. Alemania y Japón presionan hacia adentro por los lados y Rusia desde el interior hacia el sur. Y la pérdida de la India como un factor que llevaría al colapso del Imperio Británico. Gracias a todos, espero que les haya gustado y no olviden compartir el video con todos los que conozcan. Denle like y suscríbanse. Si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Y si quieren estar realmente al tanto de las novedades del canal, únanse a nuestro grupo de Telegram, donde siempre estoy poniendo noticias importantes o avisos relacionados con el canal. Un abrazo, nos vemos pronto.